luego de que Toho, casa creadora de Godzilla, celebrara el aniversario número 50 de la franquicia en el año 2004 con la película Godzilla Final Wars, la saga entró en un período de letargo durante 10 años enteros, en donde el rey de los monstruos abandonaría la pantalla de plata en lo que a filmes dedicados a su franquicia se refiere. En contraste con el silencio casi absoluto de la década posterior a 2004, desde su aniversario número 60 en 2014, Godzilla ha tenido proyecto tras proyecto con su nombre en la portada. Casi todos producciones de gran presupuesto, cabe resaltar. Para hacer un recuento rápido, desde entonces hemos tenido Godzilla de 2014, Godzilla Rey de los Monstruos, Shin Godzilla, Godzilla Planeta de los Monstruos, Godzilla Ciudad al filo de la batalla, Godzilla el Devorador de Planetas, Godzilla contra Kong, Godzilla Singular Point, Godzilla con el Nuevo Imperio y Godzilla Minus One. Eso es prácticamente un proyecto al año durante una década entera, y eso que dejé de lado cosas un poco más pequeñas, como el videojuego casi convertido en Lost Media, los cortos producidos por la Toho, algunos cameos esporádicos o su crossover con Evangelion. Godzilla como franquicia se encuentra en mejor estado de salud que nunca, y por supuesto, todo este éxito ha atraído a cantidades astronómicas de nuevos fanáticos dispuestos a darle una oportunidad a las producciones del lagarto bailarín. Y en consecuencia, el eterno debate de cualquier franquicia con los suficientes seguidores ha resurgido, lanzando al aire una pregunta que tanto fans nuevos como veteranos buscan responder. Si discutiéramos la fórmula secreta el tercer miércoles de enero y afuera no estuviera lloviendo después de comer un budín de vainilla, ¿qué haríamos? Digo, ¿cuál es la mejor película de Godzilla? La verdad es que, con esos 70 años de trayectoria, establecer un ganador definitivo entre todas las películas es un trabajo prácticamente inalcanzable, pues el tono y las intenciones de una película pueden variar muchísimo de una entrega a otra, imposibilitando establecer parámetros en común que engloben a todas las películas de manera justa y objetiva. Sin embargo, las cosas cambian completamente si nos centramos en los tres filmes que se barajan hoy en día a la hora de tratar de darle respuesta a este debate. La clásica Gojira de 1954, el renacimiento japonés de la franquicia dado por Shin Godzilla, y la nueva y multipremiada entrega Godzilla Minus One, pues comparten características mucho más fáciles y coherentes de medir entre sí, y eso es justamente lo que me he dado a la tarea de hacer en este video. Hoy, con motivo del aniversario número 70 del kaiju más famoso y querido del mundo, compararemos a estos tres favoritos de crítica y público para intentar descubrir a un ganador valorando sus méritos y aportaciones. Las reglas son muy simples. Se establecerán una serie de categorías en las que vamos a analizar y a comparar cada filme, y aquella que se considere que hizo el mejor trabajo en dicha categoría recibirá un punto. Las categorías en cuestión serán: música, originalidad, personajes, calidad de película como tal, uso de Godzilla, crítica social, y el final de la cinta. Quisiera añadir que estos últimos 3 puntos, la crítica social, el uso del personaje y el final, son categorías que valdrán 2 puntos en lugar de 1, pues considero que son particularmente importantes en una película de esta franquicia. Al final del video, sumaremos los puntos obtenidos por cada película individualmente para determinar un ganador. Adicionalmente, si se considera que una de las 3 películas hizo un trabajo sobresaliente, puede obtener un punto extra aún si no resulta vencedora en la categoría examinada en ese momento. Aclaro que este video presupone que ya has visto con anterioridad las 3 cintas, por lo que no se hará ningún tipo de resumen de las mismas, además de que se excluirá cualquier tipo de explicación por medios externos de detalles del argumento, por lo que cosas como novelizaciones, entrevistas, publicaciones en redes sociales o cualquier pieza de información ajena a lo visto exclusivamente en la propia cinta será ignorado por completo. Considero que esto último es necesario, pues siendo que la primera cinta tiene ya 7 décadas de antigüedad, obtendría una ventaja muy significativa sobre sus competidores, que han tenido muchísimo menos tiempo para ser discutidas, analizadas y expandidas. Sobre todo con respecto a Godzilla Minus One, que a fecha de subido este video, ha estado tan solo un año entre nosotros. Además recordemos que las 3 películas tratan de comunicar mensajes e ideas no solo a los fans, sino al público en general, por lo que sería injusto concederles mérito por medios que no son experimentados por el espectador promedio. Quisiera hacer la mención de que, pese a que he tratado de ser tan objetivo como me ha sido posible, el contenido de este video no deja de ser una opinión completamente personal, y no tiene mayor validez que la de cualquier otra persona que tenga un pensamiento distinto.
Una vez aclarado todo esto, hago una obvia advertencia de spoilers de las 3 cintas y doy comienzo a la competencia. Punto número 1. La música. Dado a que no puedo poner fragmentos de la música por copyright, trataré de ser breve en este punto en particular de la comparativa. -1 tiene una cualidad en cuanto a música que la hace resaltar mucho, y es su uso con propósitos narrativos y la sinergia entre 2 de sus temas. Más concretamente los temas Godzilla Suite 3 y al tema Resolution. El primer tema, que es en realidad el tema clásico de Godzilla con distintos arreglos durante el filme, es usado con muchísima efectividad en las escenas en las que hace presencia, especialmente durante la batalla final, en donde su inclusión eleva drásticamente la calidad de la misma, al incrementar mucho el tono de epicidad. El verdadero punto fuerte, sin embargo, llega a la hora de compararlo con el tema Resolution. Parte de ambas melodías consiste en la repetición de 3 notas consecutivamente, y la sinergia viene en los tonos de las mismas. Los temas de Godzilla tienen el uso de notas descendentes, mientras que el tema Resolution tiene las 3 notas en orden de ascensión, lo que termina de antagonizar a Godzilla y solidifica el arco de personaje de Shikishima, la superación de su trauma y su renovada voluntad de vivir. Esto crea un contraste increíble entre ambos, y demuestra el enorme potencial de la música en el cine. Shin Godzilla por su parte tiene un uso curioso de la música, pues si ya viste ambas obras, te será imposible dejar pasar el uso de algunos temas de otra de las obras del director, la serie Neon Genesis Evangelion. Desgraciadamente no considero que esto sea algo bueno en este caso, pues si bien los temas están bien utilizados en momentos muy acertados, no dejan de ser piezas que provienen de otro lugar. Llegaría a decir que su uso podría ser incluso contraproducente, pues puede llegar a distraer al espectador, que pondrá parte de su atención en el hecho de que reconoce la pieza en lugar de su uso en la escena, o en la escena misma. En contraste con lo anteriormente dicho, el mayor acierto de la película se encuentra en el tema original que suena durante la escena del aliento atómico. Who Will Know? Quisiera aclarar que yo no poseo el conocimiento para proclamar objetivamente superior a una pieza musical sobre otra, pero considero que es la mejor canción de los 3 filmes aquí comparados, sobre todo por su tono sombrío sumado a sus desgarradoras letras, muy en concordancia con lo que se ve en la película al momento de su aparición. La cinta original del 54 pierde un poco de mérito aquí, pues aunque de aquí sale el tema principal de Godzilla y la marcha militar, que es el otro tema más reconocible de la franquicia, no tiene el mérito de ninguna de sus competidoras el día de hoy. Por un lado, la marcha militar de Godzilla es, pese a su fama, solo eso, una melodía que suena cuando aparece el ejército. Lo más curioso viene sin embargo con el tema del propio Godzilla, que no solo no tenía intención de representar al monstruo originalmente, sino que ni siquiera es originaria de esta película. Sí. Aunque no lo crean, el que eventualmente se convertiría en el tema emblema de la franquicia de monstruos gigantes más importante en la historia, empezó realmente su recorrido en una cinta anterior a Gojira de 1954. En una película estrenada 6 años antes llamada The President and the Showgirl, más precisamente. Pueden buscarlo en YouTube y comprobarlo por ustedes mismos, ingresando el nombre de la película y dando clic en el primer resultado. Esto se debe a que el hombre encargado de la musicalización es la misma persona en ambas cintas, aunque todo hay que decirlo, el tema de Godzilla de 1954 no es completamente idéntico a su versión anterior. Godzilla -1 se lleva el primer punto de la comparativa gracias no solo al uso excelente de temas clásicos, sino al aún más sorprendente uso y combinación de los mismos con temas completamente nuevos. Shin Godzilla pierde la posibilidad de aspirar a la victoria en este apartado por su poco acertado uso de música ajena, y uso no muy imaginativo de sus temas clásicos, pero aún gana el primer punto extra de esta comparación por la calidad de su melodía principal. Gojira de 1954 se queda sin puntaje debido tanto a la poca originalidad de su música como a su falta de visión al utilizarla. Punto número 2. La originalidad. Quiero hacer una breve explicación de un concepto que nos servirá no solo para este punto, sino especialmente para los siguientes. La tesis de una película. Citando a Clara Tiscar del sitio web medium.com, es la idea que queremos que quede en la mente de los espectadores una vez la hayan visto, pero sin que se les diga. Dicho de otro modo, es la postura que el director busca comunicar respecto a un tópico.
Vulgarmente se conoce como el mensaje, pero prefiero evitar llamarla así, porque tengo la sensación de que se queda corta a la hora de describir correctamente el término, y que está además mal asociada al cine de corte familiar o infantil. Volviendo con las películas, a pesar de beber prácticamente nada de sus filmes inmediatamente antecesores, Godzilla Minus One no sale tan bien parada en este sentido como podría parecer. Pues aunque su enfoque más centrado en la superación de los traumas, la voluntad de vivir y la culpa del superviviente son bastante novedosos a su manera, siguen siendo presentados bajo un manto que puede percibirse como innecesariamente familiar. Hablo más específicamente de las alegorías a la guerra o al armamento nuclear, que son temas que la franquicia lleva tocando literalmente desde sus inicios. Después de todo, la capacidad de reinventarse ha sido vital para que la saga haya perdurado hasta nuestros días. Godzilla, en su centro más elemental, es un personaje que existe a manera de crítica, pero no es necesario que ésta hable del mal uso del poder nuclear o la guerra. Especialmente porque, como estamos a punto de ver, se pueden excluir los conflictos bélicos y los artefactos atómicos, y aún así respetar completamente la esencia de la saga. Shin Godzilla por su lado tiene aspectos muy interesantes a su favor en este ámbito. Parte de lo que hace tan única a esta cinta, incluso dentro de la propia franquicia de Godzilla, es lo mucho que puede cambiar lo que esperaríamos de un largometraje de la saga, sin perder identidad como consecuencia de esos cambios. Por ejemplo, el mal manejo del material nuclear sigue presente, pero en esta ocasión se trata de desperdicios tóxicos en lugar de las pruebas atómicas. La destrucción de la ciudad a manos de Godzilla sigue ahí, pero en lugar de tratarse de un ataque premeditado, se percibe como daño colateral en defensa propia por parte del monstruo. La crítica social también continúa dentro de la agenda que quiere comunicar, pero en esta ocasión hablamos de la incompetencia del sistema gubernamental. Por si todo eso fuera poco, Shin Godzilla trae a la mesa conceptos que se sienten frescos para el propio Godzilla como personaje de la cultura popular. Se introducen conceptos como la evolución que pasa por más de una forma, el aliento atómico que pasa de ser una llamarada a un rayo, la capacidad de crear otro ser a partir de un fragmento del propio Godzilla, lanzar el aliento atómico desde las placas dorsales, o la punta de la cola o la textura de la piel de Godzilla. Pareciera que la película de 1954 tiene vía libre para ganar aquí, ¿no? Quiero decir, siendo la primera película de la saga, no hay ninguna otra cinta del personaje de la cual pudiera repetir elementos. Pero ese no es necesariamente el caso. Cierto es que no hubo ninguna película de Godzilla antes, pero cualquiera que esté familiarizado particularmente con la primera película, está al tanto de su innegable parecido con The Beast from 2000 Fathoms, también conocida como La Bestia de Tiempos Remotos, o El Monstruo del Mar, una cinta estrenada el año 1953, que a manera de protesta en contra del uso de artefactos nucleares, da vida a su tesis en la forma de una historia en donde una antigua bestia marina prehistórica es despertada por las pruebas nucleares, y ataca a una ciudad como consecuencia, siendo además pionera en esto último. Sí, como diría Alberto Cortés, la conclusión es clara y contundente. Cabe aclarar que Gojira tiene suficientes elementos propios para tener identidad propia, tales como el destructor de oxígeno utilizado como parte del discurso que la película plantea, por poner un ejemplo. Además de que no solo claramente sobrevivió mejor a la prueba del tiempo, sino que está mucho mejor ejecutada en general. Estando sin embargo conscientes de que claramente hubo inspiración, el aspecto de originalidad se ve considerablemente reducido. Godzilla Minus One pierde la capacidad de optar por el punto de originalidad, pues si bien no hay nada inherentemente malo en su propuesta, considero que pudo haberse alejado un poco más de los elementos más clásicos de la franquicia, no solo para poder refrescar todavía más los puntos que busca representar, sino para tener un poco más de identidad dentro de la propia saga. Shin Godzilla gana el punto de originalidad, tanto por sus aportes a Godzilla como criatura, como por su cualidad de reinventarse exitosamente, sabiendo exactamente qué cambios hacer para seguir siendo sorprendente al mismo tiempo que cumple con todo lo que se espera de una película crítica y seria dentro de la franquicia. La película original, irónicamente, no es lo suficientemente original como para llevarse la victoria, pero todavía puede optar por el punto extra por haber aportado la mayoría de conceptos y tono serio a la saga. Recordemos que si bien es difícil no compararla con The Beast from 2000 Fathoms, estamos tratando de comparar a estos filmes únicamente entre ellos sin tomar en cuenta medios externos, y siendo así, la cinta del 54 aún puede resultar bastante original. Punto número 3.
Los personajes. Honestamente, pensé que tendría más que decir sobre los personajes en Godzilla Minus One. Después de todo, hay 1 millón de reseñas sobre la película allá afuera, y uno de los comentarios más repetidos es, justamente, que en esta película realmente te preocupas por los personajes humanos. Sin embargo, luego de haber visto de nuevo las 3 películas para hacer este video, me encontré ligeramente decepcionado. Fue un fenómeno muy curioso, porque como fanático de Godzilla que soy, cuando salí de la sala de cine las primeras veces que la vi, me quedé con la sensación de que los personajes estaban particularmente bien escritos. Pero ya teniendo una copia física en casa y sin la emoción de la primera vez, me percaté de que no había mucho que decir fuera del protagonista. Mientras que el arco de Shikishima está excelentemente ejecutado, y poco se puede decir a estas alturas que no se haya dicho ya de él, el resto del elenco resultó ser sorprendentemente básico. Me quedé pensando particularmente en el personaje de Noriko, que yo recordaba era bastante interesante. Pero volviendo a ver la película más detenidamente, me di cuenta de que apenas tiene el suficiente carisma y presencia en pantalla como para recordarla, pero no hay mucho que decir del personaje fuera de su papel en el arco de Shikishima. ¿Saben? Ahora que lo dije de esa manera, creo que esa es una frase que resume a todos los personajes de la cinta que no son, de nuevo, el protagonista. Por ejemplo, realmente se podría decir mucho sobre el Dr. Kenji Noda o sobre Tachibana si excluimos sus acciones en la trama. Sinceramente yo creo que no. Hubiera preferido que la película durara otros 10 minutos para profundizar al menos en Noriko, y desarrollarla a ella y su vínculo con Shikishima un poco más. No me malentiendan, la cinta hizo un trabajo absolutamente fenomenal con su protagonista, pero eso es algo de lo que todos estamos conscientes a estas alturas. Por lo que decidí dedicar este tiempo a hablar de los demás personajes. No se preocupen, el excelente arco de Shikishima recibirá su bien merecido reconocimiento después. Con Shin Godzilla me pasó lo opuesto curiosamente. Cuando yo la vi por primera vez hace más o menos un año, terminé sintiendo que en realidad no me había encariñado realmente con nadie. Tras esta segunda revisión, sin embargo, logré tener un aprecio mucho más grande del personaje de Rando Yaguchi, protagonista de la cinta. Él es parte vital de la tesis de la película, pues él encarna todas las cualidades que hacen contraste con la incompetencia de los políticos y funcionarios de gobierno. Mientras el gobierno está preocupado por la percepción internacional sobre Japón, Rando se preocupa por las víctimas del desastre. Mientras el gobierno busca antecedentes para actuar según protocolos frente al ataque de Godzilla, Rando es el primero en evaluar que se podría tratar de una situación nunca antes vista, y que deberían actuar en base a eso. Mientras el gobierno termina por evaluar medidas desesperadas, permitiendo un nuevo ataque extranjero sobre suelo japonés, Rando lucha hasta el final por buscar una solución menos drástica, y siente el ataque de Godzilla como una derrota personal. Seguramente hay muchos más paralelismos, pero esos son los que me vienen inmediatamente a la cabeza. Ahora, si bien es cierto que quedé satisfecho con el personaje de Rando, lo cierto es que el resto del elenco era tan común y corriente como lo recordaba. Creo personalmente que eso es algo hecho a propósito para mostrarlos como parte normal del pueblo japonés y como gente relativamente común, pero pierden casi toda seña identificable por eso mismo. Su participación es completamente funcional, pero eso es todo lo que se puede decir de ellos. Personalmente no creo que haga falta despojar a un personaje de carisma para hacer que se sienta real, y creo que a raíz de esto Shin Godzilla sufre mucho en este punto. Hablando de la película del 54, no siento que tenga realmente un protagonista. Hay un grupo de personajes a los que damos seguidilla constantemente, pero lo cierto es que todos ellos se sienten extrañamente ajenos a la trama principal hasta el último tercio de la cinta, e incluso entonces la mayoría de ellos no son afectados de manera realmente personal por los acontecimientos de la historia. Eso, sin embargo, no quiere decir que están mal utilizados. La película original es la que tiene la presencia más notable de un discurso, y sus personajes funcionan siempre en favor de la tesis. Profundizaré en esto más adelante, pero todos ellos funcionan esencialmente para presentar distintas posturas respecto al tema que se está tocando, y lo cierto es que si bien es muy poco ortodoxo, especialmente para estándares actuales, no se puede decir que no sea efectivo. Hago especial hincapié en el personaje del Dr. Daisuke Serizawa, que encarna poderosamente muchos de los puntos que se pretenden comunicar. Especialmente el hecho de que la humanidad no está lista para hacer uso responsable de un gran poder, sin buscar beneficios personales o metas maliciosas de algún tipo.
Godzilla Minus One recibe su primer punto extra por el increíble trabajo hecho con su protagonista, pero sus personajes de apoyo que suelen limitarse a no resaltar particularmente la impide coronarse como vencedora por completo. Si al menos un personaje más hubiera estado a la altura de Shikishima, habría ganado este punto de lleno. Shin Godzilla me sorprendió bastante luego de verla una segunda vez, pero si bien al igual que Minus One tiene un protagonista realmente sólido, casi todos los demás simplemente no cuentan con el suficiente carisma para destacar en realidad, ni siquiera dentro de la propia cinta. Prometo que esto tendrá sentido después, pero la primera película se lleva el punto, por lo mucho que es capaz de proponer con ellos y el uso que les da, que funciona especialmente bien con el discurso de la cinta. Punto número 4. Película como tal. Quiero aclarar un par de cosas. La primera es que en este apartado no juzgamos tanto si una película es objetivamente mejor que otra, sino qué tan digeribles son para el público general. Creo que es importante porque la mayoría de personas, especialmente las que no son fanáticas de la franquicia, verán estas cintas una sola vez, por lo que es importante poder transmitir la tesis que se busca comunicar en tan pocas revisiones como sea posible. La segunda cosa a aclarar es que, mientras estoy escribiendo esta parte del video, se dio la noticia de que Minus One tendrá un relanzamiento en cines durante los primeros días de noviembre del presente 2024. Es preciso hacer la distinción de que este video usa como base la versión original de la película, pues dicho relanzamiento contará con 10 minutos de material inédito, material que no está a disposición del público por ahora, por lo que obviamente no formará parte del juicio. Claro está, solo en caso de que esos 10 minutos sean de contenido complementario a la película, y no alguna especie de cortometraje de aniversario ajeno a la cinta. Ahora sí, volviendo con la contienda, y para gusto de las personas que prefieran a Godzilla Minus One, hay que decir que es probablemente la película más fácil de ver de las tres. Con un protagonista con un arco bien definido, un elenco de personajes de apoyo bastante amenos, un ritmo muy llevadero, 3 actos bien identificables entre otras cosas, Minus One tiene la virtud de ser la cinta que mejor sabe atrapar la atención de la audiencia. Y todo eso sin contar su excelentísima versión alterna, Minus Color, un retoque de balance de sombras y luces trabajado por el equipo de efectos especiales, entre los que se encuentra el propio director de la película, que ha salido tan bien que es considerada por muchas personas como la manera definitiva de ver la cinta. No solo porque aporta un toque de distinción clásica muy bien ejecutado, sino porque los ya de por sí impresionantes efectos especiales se mezclan incluso mejor con la escena. Quizá lo único que le podríamos reprochar es el polémico grito de Shikishima durante el ataque a Ginza. Personalmente, siendo que llevo consumiendo productos orientales desde hace unos pocos años, no me resultó extraña esta escena, pero entiendo por qué a alguien ajeno a las producciones asiáticas pueda llegar a sacarle de la inmersión. Es una lástima, porque es el punto de inflexión del protagonista, que funciona como clímax de una de las escenas más importantes de la cinta, y si hay un momento que deberíamos poder presenciar sin baches de ningún tipo, era precisamente este. Aún así siento que es un detalle muy puntual como para considerarlo como un punto en contra. Hablando ahora de Shin Godzilla, hay que decir que el estilo de su director, Hideaki Anno, es muy notorio. Cosas como explicaciones vagas, un poco de libertad de interpretación, o personajes que se desarrollan entre líneas, son solo algunas de las señas de identidad que delatan a esta película como cine de autor, y hay cosas tanto buenas como malas en consecuencia. Hablando de lo que podría no apreciarse muy bien de primeras, el desarrollo de sus personajes puede llegar a pasar muy desapercibido. Muchas explicaciones se dan por medio de pequeños textos fuera de la pantalla, especialmente los cargos de gobierno que ocupan los personajes, lo que puede volver a la película un tanto complicada de seguir. Creo que el ritmo de la película puede sufrir un poco también. El uso constante de escenas de discusión de gabinetes puede dar la sensación de que la trama no está progresando mucho al principio, y si bien considero que eso es parte del discurso, no sé que también funcione para una audiencia que solo vaya a verla una vez. Hablando de lo que sí funciona, algo positivo sobre la manera en la que se presenta a los personajes es que los diálogos se perciben mucho más naturales. En una cinta más convencional, el protagonista sería alguien ajeno a todos estos políticos, que de alguna manera siempre estarían presentándose y diciendo sus funciones. Pero aquí todo ese papeleo argumental se omite, y hace que el metraje pueda ser mucho más directo. El protagonista tiene características que no se explican y que el espectador puede llenar de la manera que más le haga sentido.
Por ejemplo, podemos interpretar que tiene o no familia, e intuir en base a eso cómo lo afectan los acontecimientos de la película, y si pensar en si su dolor viene como persona común atrapada en un desastre o alguien que siente que falló en su cargo. De lejos parece que no, pero estas cosas permiten que la audiencia encuentre un punto de vista más personal desde el cual ver la cinta. Hay que hablar también del increíble sentido de escala que maneja el director. Aunque este Godzilla haya dejado de ser la encarnación más grande del personaje, creo que se sigue sintiendo como la más real por la manera en que interactúa con su entorno. Cada paso suyo es un terremoto, el manejo de cámara hace que cada movimiento se sienta colosal, se puede ver su silueta desde puntos en los que podría estar de pie cualquier persona, además de que se siente como una bestia antinatural y horrenda en el mejor de los sentidos. Creo que hay que darle crédito al director por todo esto. No hay mucho que se pueda decir de la película del 54. Es una cinta con 70 años de antigüedad, y la verdad es que por momentos se nota mucho. Diría incluso que hay aspectos en los que la brecha de tiempo se ha hecho tan evidente, que pueden entorpecer la visualización de la cinta para el público general actual. Cosas como el ritmo, las actuaciones, y sobre todo algunas tomas de sus efectos especiales ciertamente han envejecido. Y si bien para mí nada de eso me impide tomarme la película en serio, no podría culpar a alguien que sienta un ligero rechazo al respecto. Honestamente, no me siento en condiciones de hablar de qué tan buena era para su tiempo, pues he tenido muy poco contacto con cine de esa época, especialmente de cine japonés. Por lo que para no hablar de un tema que no conozco, me abstendré de opinar sobre la calidad de la cinta en relación al cine de aquellos años. No hay otra manera en la que las cosas pudieron salir en este punto. Querer ser diferente solo para ser original hubiera sido irrespetuoso, y Godzilla Minus One toma merecidamente el punto de esta categoría. Aunque Shin Godzilla puede llegar a ser un filme verdaderamente excepcional una vez se comprende, justo es decir que dicha comprensión requiere un nivel de dedicación y tiempo que no todo mundo está dispuesto a dar, y no tendrían por qué, por lo que no creo que sea óptimo darle un punto extra. La cinta original tampoco puede aspirar a este punto. Aunque no es culpa de la cinta que algunos de sus elementos no hayan envejecido bien, hay que decir que, a estas alturas, estos aspectos pueden impedir una apreciación más convencional, incluso si para muchos de nosotros ese no es el caso. Ahora sí que sí, llegamos a los platos fuertes. Voy avisando que estos puntos van a ser más extensos que los anteriores, pero son los más interesantes también. Si bien no había mucha vergüenza en que una de las cintas flaquease un poco en alguno de los puntos que discutimos con anterioridad, hemos llegado a los puntos más importantes de la comparativa, y aquella película que consiga dominar mejor estos puntos, podrá alzarse con la victoria de la contienda. Como pequeño recordatorio, estas categorías valen 2 puntos en lugar de 1, pues son la esencia misma de la franquicia, y no habría podido llegar tan lejos de no ser por estos apartados. Comenzando con uno muy jugoso además, punto número 5, el uso de Godzilla. Me deja una sensación rara empezar un punto tan importante con una nota baja, pero hay que decirlo. No creo que Godzilla Minus One haga tan buen uso del personaje como parece. Antes de que se exija la revocación de mis credenciales, una golpiza comunitaria y mi ejecución pública el día de mañana a salir el sol, permítanme explicarme. Algo que veremos más adelante en este punto es que Godzilla es una personificación muy literal de lo que la cinta trata de comunicar, y personalmente, creo que el Godzilla de Minus One se quedó algo corto en este sentido, especialmente en comparación a sus contrincantes. Hablando únicamente de su aspecto físico, quizá la cinta eligió un tema demasiado abstracto como para representarlo corporalmente en el lagarto radioactivo. Quiero decir, ¿cómo representas físicamente la culpa del superviviente de manera literal en un reptil mutado de manera que la mayor cantidad de gente lo entienda? La respuesta, al menos la que la película elige, es simple. No lo haces. Llegado a un punto en la película, Godzilla deja cicatrizado a Shikishima emocionalmente, y Shikishima hace lo propio de manera literal, pero eso es todo lo que la película desarrolla visualmente entre ellos dos. Aunque me gusta muchísimo el diseño en general de este Godzilla, tengo un par de problemillas con él. El primer problema es su piel. Yo sé que se escucha raro, pero es un elemento visual del que no se está sacando mucho provecho.
Me puse a mirar imágenes de cómo se ven las lesiones en la piel por radiación para compararlas con este diseño, y para ahorrarles la búsqueda, les adelanto que en la inmensa mayoría de los casos no se parecen casi en nada. E incluso en los casos donde sí que hay un ligero parecido, todavía hace falta usar mucho la imaginación para encontrar una similitud razonable. Honestamente, creo que no intentaban hacer que la piel se viera como una herida por radiación, sino simplemente como una versión más escamosa de la piel del Godzillasaurus. Mi otro problema con el diseño es que no estoy seguro de que realmente esté intentando representar al poder nuclear. Voy a quitarlo del camino primero, y voy a dar crédito a todo lo relacionado con su aliento atómico. Hago mención honorífica de las placas dorsales. Moverlas asemejando a las piezas de un artefacto nuclear es un recurso visual potentísimo y brillante, y hacer que culmine con una explosión equivalente a estos artefactos es simplemente sublime. El problema es todo el demás tiempo de metraje donde aparece Godzilla. Cuando no está haciendo uso de su ataque insignia, este Godzilla no está realmente encarnando ninguna de sus tesis. Como ya mencioné antes, no tiene ningún elemento visual que represente las lesiones de los heridos, ni representa el conflicto bélico, ni los artefactos nucleares, ni la voluntad de vivir, y por supuesto, no hay ninguna manera en la que represente la culpa del superviviente, o al menos yo no encontré ningún elemento estético que pudiese representarlo de manera palpable y objetiva. ¿No encarnar la tesis de una película de Godzilla en el personaje es un pecado? Por supuesto que no, pero es definitivamente un área de mejora. Ahora, si bien considero que visualmente pudo ser más que un buen diseño, narrativamente esta versión es increíble en el mejor de los sentidos. Creo que como representación de un trauma la película utiliza sus apariciones de manera magistral. Quizá estoy siendo un poco demasiado subjetivo, pero no creo que el ataque de Godzilla de Ginza haya sido una casualidad. Shikishima se permite vivir sin culpa tan solo un momento en mucho tiempo. Se da un momento para apreciar lo que tiene, y empieza a darse cuenta de lo mucho que aprecia a las personas a su alrededor. Mira a sus adentros y se pregunta si quizá, tan solo quizá, puede empezar a descansar sin pesadillas y vivir sin dolor. Si tan solo quizá, existe el perdón para él. Y entonces, en su único momento de vulnerabilidad, él regresa. Todo lo que siempre temió regresó para recordarle que jamás será libre. Lo poco que consiguió se esfumó en cuestión de segundos. Mucha gente se vio afectada por lo que hizo, especialmente las personas que él amaba. Incapaz de soltar aquello que más le hacía daño, su pasado volvió para arrebatarle las oportunidades que nunca se permitió tomar, pero llevaba deseando durante mucho tiempo. Y en la incapacidad más absoluta, sufre en desesperación antes de volver a un hogar irreconocible, en donde el silencio duele más que nunca. Pensando, antes que cualquier otra cosa, que es culpa suya por pensar que podría seguir viviendo. Pero ese no es el final. De entre los escombros de la devastación, surge también un plan. Uno que, si funciona, eliminará este problema de una vez y para siempre, tal y como debió haber sido desde el principio. Armado de una sed de venganza ciega, Shikishima se dispone a terminar con la vida de Godzilla, incluso si también termina con la suya en el proceso. Una vez todo está listo, sin embargo, se da cuenta de que la pérdida de aquello que amaba significa que hay motivos para seguir después de todo, y por primera vez en mucho tiempo, no desea fallecer. El encuentro se lleva a cabo, y todo sale tal y como se esperaba con excepción de una cosa. Dotado del perdón que tanto anhelaba, y con un deseo de vivir renovado, Shikishima sobrevive, no solo para encontrarse de nuevo con lo poco que le quedaba, sino para ser recibido por una nueva oportunidad, y yo, como espectador, no puedo dejar de aplaudir. Nada del peso argumental que sentimos viendo la película estaría ahí si el antagonista no hubiera estado a la altura, y su uso en el guión es sólido como un diamante incluso si su apariencia pudo ser mejor bajo cierta perspectiva. Va a ser difícil quitarle el punto a -1, pero créanme, apenas estamos comenzando.
Shin Godzilla es una maravilla por motivos diferentes a -1, pero de ninguna manera menos válidos. Empezando por el aspecto físico de su cuarta forma, su piel sí que tiene un parecido muy palpable a una herida por radiación. Salvo por el color grisáceo oscuro, este Godzilla tiene una piel grumosa, estirada, desgarrada y descarnada, algo muchísimo más parecido a una lesión. Mucho del talento para la ciencia ficción de su director se plasma increíblemente en esta versión mediante un punto clave: la interpretación. Siendo una crítica extremadamente negativa de los temas abordados, lo más impactante de este Godzilla está en los detalles. Tengo entendido que existe una especie de explicación alternativa relacionada con el personaje de Goro Maki y sus experimentos, pero según sé, no ha sido declarada como algo oficial. Por lo que, al menos por ahora, es una interpretación tan válida como cualquier otra. Además de que, como dije, estamos tratando de mantener las cosas solo en base a lo estrictamente mostrado en las películas, solo las películas y nada más que las películas. Voy a necesitar un pequeño sombrero de aluminio para esto, pero créanme que especular sobre por qué este Godzilla es como es, resulta ser una tarea fascinante. Por ejemplo, ¿habías notado que los ojos de su cuarta forma están mirando a los costados en lugar de hacia enfrente? Pareciera no significar nada, pero eso solo es así hasta que nosotros le damos sentido. En la naturaleza, los animales terrestres carnívoros tienen los ojos ubicados al frente del rostro, pues necesitan mantener su mirada sobre sus presas. A diferencia de los cazadores, los animales cazados tienen los ojos ubicados a los costados de la cabeza para mantenerse alerta de las amenazas. Esto podría querer decir que Godzilla en esta película jamás se pensó a sí mismo como un agresor, ni siquiera en su cuarta forma. Pues de haber tenido intenciones violentas, su visión habría evolucionado para fijarse en una presa. ¿Qué? ¿No ves el sombrerito ridículo de aluminio? Soy bien consciente de que suena a que estoy interpretando de más, pero la interpretación personal es parte fundamental del estilo de este director, e incluso si ninguna de mis ideas fuesen correctas, estoy seguro de que se supone que lo interpretemos a nuestro modo. Créanme, con él las cosas nunca son una casualidad. Siguiendo con sus ojos, es posible que este Godzilla también sea ciego. Basado en que Godzilla puede conservar características de evoluciones anteriores incluso si ya no las necesita, más específicamente sus agallas, no sería raro que conservara ojos que ya no sirven realmente. Viendo que jamás los usa para enfocar nada, no parpadea constantemente para evitar que se sequen, y solo los protege cuando es estrictamente necesario, no sería raro que fueran completamente inútiles. Especialmente teniendo en cuenta que, como vemos más adelante, es capaz de detectar objetos sin que entren en su campo de visión. Creo que este Godzilla no ruge a manera de intimidación, sino solo cuando se encuentra bajo un dolor intenso. Este punto es especialmente fácil de apreciar, pues Godzilla ruge casi exclusivamente cuando está sufriendo en la película. Al cambiar de la primera a la segunda forma, al ser atacado en el lomo, al ser reventado por trenes, al ser derribado por los edificios, y una última vez antes de perecer. Hablando de dolor, es posible también que su cuerpo se encuentre bajo un dolor constante y muy fuerte. Como comprobamos igualmente, incluso en su cuarta forma es capaz de sentir dolor. Aquí me baso en la hipótesis de que el tono oscuro de su piel es resultado de las altas temperaturas entre su evolución 3 y 4. Esta evolución es la más drástica de todas, y ese cambio debió requerir de una mutación muy violenta, y una cantidad de energía que carbonizó el exterior de la criatura. Dado a que su piel obviamente se carbonizó también bajo sus pies, el solo caminar podría producirle sufrimiento. Este Godzilla, seguramente, ya no es capaz de comer. Habiéndose adaptado a un sustento en base a radiación, su hocico fue deformándose al punto de lo aberrante. Para su cuarta forma, sus dientes están tan deformados que sería incapaz de tan siquiera cerrar la boca sin hacerse daño. Sumado al hecho de que en algún punto perdió la lengua, y su mandíbula evolucionó para hacer uso de su aliento atómico, esta se convirtió en otra parte de su cuerpo que ya no puede utilizar. Suponiendo que todo sea cierto, el Godzilla de Shin Godzilla sería una víctima bajo condiciones espantosas. Una criatura que sin tener culpa de nada, perdió la capacidad de comer, quedó deformada, ciega, carbonizada, casi despedazada, en constante dolor agónico, y ultimadamente petrificada, por cometer el único pecado de existir en el mismo lugar que la gente irresponsable a la que jamás le importó, y cuyas decisiones terminaron con su vida.
Ahora, ¿qué quiero decir con toda esta especulación? ¿Estoy soltando características de la nada para ver si alguien las mete en una wiki o algo así? Por supuesto que no. Shin Godzilla como personaje es el horror de las consecuencias de un gobierno que le falló a su pueblo. Y mientras más aberrante podamos hacer ese horror, más fuerte y contundente será la crítica a estas personas y a su ineficiencia. Shin Godzilla es, últimamente, la encarnación de las víctimas inocentes y de su horrendo e interminable dolor. Y contrasta especialmente con las virtudes del protagonista que, en las personas correctas, pudieron haber evitado todo ese sufrimiento. Esa es al menos la manera en la que yo veo a esta versión de Godzilla, y como pienso que es utilizado en la cinta. Para no extenderme más, omitiré mi interpretación de su rayo atómico y su supuesta quinta forma. Pero en un resumen extremadamente corto, no era nada bueno. Aunque parece que el primer Godzilla no hace un uso particularmente inteligente del personaje, eso es solo una fachada por la que no debemos dejarnos engañar. ¿Recuerdan que les mencioné que el punto de personajes a Godzilla del 54 tendría sentido después? Pues ese momento ha llegado. Sus personajes, incluido Godzilla, funcionan como conjunto. La cinta empieza a plantear preguntas que el espectador puede intentar responder según lo que crea correcto. Cuando se tiene certeza de la existencia y el origen de Godzilla a causa de las pruebas atómicas, se plantea qué debe hacerse con esa información, y si es mejor esconderla para evitar el caos y la tensión internacional, o si debe revelarse para que el pueblo sepa la verdad. Cuando Godzilla finalmente aparece en la ciudad, el Dr. Yamane cuestiona si acabar con él para evitar más ataques, o estudiarlo para entender cómo puede seguir con vida después de ese nivel de exposición radioactiva. Después de todo, es un ejemplar único, y esa información podría ser vital para evitar pérdidas posteriores. Cuando la hija del Dr. Emiko Yamane descubre que hay algo capaz de terminar con Godzilla luego de que todas las demás opciones hayan fracasado, ella debe elegir si revelar esa información a alguien más, para persuadir al creador de dicho aparato, o respetar el acuerdo que hizo sobre no revelar la existencia de dicho artefacto. Una vez el Dr. Daisuke Serizawa es alcanzado, debe decidir si usar su destructor de oxígeno para acabar finalmente con Godzilla, o si debe evitar a toda costa revelar ese poder al mundo. Al fin y al cabo, el propio Godzilla es la demostración de que no siempre se va a usar para el bien. Godzilla es, además de un antagonista, un dilema constante, una demostración de que no existen respuestas fáciles. Y si bien la película toma una de las dos opciones cada vez que se plantean, al final uno no puede evitar cuestionarse cómo habrían salido las cosas de haber sido distintas, y si se tomó realmente la decisión correcta. Esto eleva su tesis a la enésima potencia, y consigue evitar que la cinta sea predecible, además de mantenerla interesante en todo momento a un nivel ético. Dado a que este Godzilla es resultado constante de las acciones de sus personajes, es muy complicado separarlos entre sí, tanto que no lo considero oportuno. Analizando a este Godzilla en cuanto a diseño, lo encuentro tremendamente creativo y maravillosamente simbólico. Al igual que The Beast from 2000 Fathoms, esta película pudo haberse conformado con simplemente hacer crecer a un reptil que pudiéramos identificar, pero en su lugar, tenemos una versión deformada de un dinosaurio ficticio. En su destrozada piel se encuentran las horrendas cicatrices deformes de las víctimas, y de su interior brota el poder mismo que condenará a miles de vidas a su extinción, incluyendo su propia vida entre esas. Todo eso, a diferencia de sus contrincantes, no son conceptos que tuviese que seguir de alguna manera. Este Godzilla es una reinterpretación maravillosamente horrible de una idea aterradora, y la manera en la que encarna su tesis es tan brillante que aún hoy, 70 años después, se sigue bebiendo de ella. Aunque una de las tres versiones me parece sobresaliente, no creo que sea sorpresa para nadie que este apartado resulte en un increíble triple empate. Si bien Godzilla Minus One pudo haber tenido un diseño que representara mejor su tesis, su uso en el guión y el momento de sus apariciones están a la par de las del protagonista. Hasta la batalla final, cada una de sus apariciones es presagio de un horrible desastre, y esa capacidad para hacerse temer es por sí sola digna de un punto extra. Creo que el aterrador enigma implícito en Shin Godzilla lo hace resaltar entre sus competidores. Los elementos más clásicos del personaje, como su piel o su aliento atómico, son reinventados cuidadosamente para que podamos interpretarlos de maneras cada vez más retorcidas, convirtiendo a este Godzilla en el recurso narrativo definitivo. Shin Godzilla se lleva los 2 puntos de esta categoría.
La cinta original usa a Godzilla de forma inteligente para mostrarnos diferentes puntos de vista y volver a su desarrollo, algo que deja pensando al espectador mucho después de ver los créditos. Además de haber aportado elementos visuales clave en la saga y saber representar su mensaje de manera contundente, por lo que se lleva un punto extra también. Vaya, ese sí que fue un punto extenso. Voy editando cada punto a medida que termino de escribirlo, y en retrospectiva ese quizás se me fue un poco de las manos. Trataré de contener un poco más mi entusiasmo y ser más conciso, porque después de todo, debo respetar el tiempo de la gente que se ha quedado hasta ahora. Y porque me queda poco tiempo para terminar el video antes del aniversario XD. Punto número 6. La crítica social. Dado a que las tres cintas buscan hacer crítica a algún aspecto de la sociedad, creo que deberíamos buscar al candidato que haga una crítica más contundente, y que tanto resuenan sus temas entre la audiencia. Pensé en premiar a la cinta que eligiera el tema más importante, pero pensándolo bien no considero que eso sea oportuno. Sobre todo porque, desgraciadamente, todos los temas que se tocan en estas tres películas siguen siendo relevantes. Hablando primero de Godzilla Minus One, hay algunas de sus tesis con las que me siento muy contento, y otras que personalmente creo que pudieron funcionar mejor. Para dejar el camino libre a los elogios después, hablaré primero de las que no sentí particularmente bien ejecutadas. Honestamente, no siento que la culpa del superviviente sea tan universal como para conectar fuertemente con el público. Leyendo opiniones de varios espectadores en algunos foros, las personas que más se sintieron conmovidas por esta parte del discurso fueron obviamente veteranos y soldados retirados. Y eso es normal. El tipo de emociones que una persona trae a casa tras regresar de algo así es indescriptible. Nosotros, sin embargo, aquellos que tenemos la dicha de jamás haber participado en un conflicto bélico, quizá tengamos un poco más de dificultades para identificarnos con algo así. Es maravilloso que las personas que se sientan así encuentren refugio en la película, pero últimamente es una cinta para todo el mundo. Y aunque en el fondo lo considero un síntoma de algo bueno, creo que hablamos de un tópico que no conecta realmente con la mayoría de nosotros más allá de la empatía. Otra cosa que considero que impide a la película ser un poco más universal, es algo que de hecho comparte con Shin Godzilla. Creo que ambas son cintas un poco demasiado ancladas en la cultura japonesa. En el caso de Minus One, mucho del pesar de su protagonista viene de lo que su sociedad espera de él, y el choque cultural definitivamente existe. En muchos otros países, el mío por ejemplo, no existe un código de honor tan acentuado como en Japón, y regresar vivo no sería ni de lejos tan deshonroso como lo es para Shikishima, siendo otro punto con el cual solo podemos empatizar de manera superficial. Espero de verdad haberme dado a entender, pues entiendo que este es un tema un poco delicado, y no quisiera haber sonado insensible. Hablando de la tesis que funciona mejor, o más universalmente mejor dicho, es la de una persona haciendo frente a sus traumas, y encontrando nuevamente su voluntad de vivir. Dado a que es mucho más neutra, es más fácil identificarse con esa sensación incluso si la situación del protagonista es un tanto distinta. Ver a Shikishima sobreponerse a una situación difícil es realmente inspirador, y muchas de las razones por las que él se levanta de nuevo son fácilmente identificables en nuestras vidas. Una vez el ataque a Ginza sucede, Shikishima encuentra valor en cosas en las que nosotros también podríamos hacerlo, como su hija, su pareja, sus amigos, su honor o su nación. Estoy amarrándome la lengua para no escribir 7 párrafos de cómo es inspirador ver al protagonista recomponerse. Pero para resumir, cuando la cinta llega a los créditos, uno podría hacer conciencia de sus propios motivos para no rendirse, y eso es simplemente maravilloso. Tú, el que está viendo, escúchame una cosa. No te atrevas a rendirte sin importar qué tan mal se pongan las cosas. Tu guerra no ha terminado, y puedes ganar. Vas a ganar. Con Shin Godzilla pasa lo mismo que con Minus One, y hay algunas críticas que funcionan mucho mejor para una audiencia japonesa que para el resto de nosotros. Yo, siendo un latino que reside en un país que no revelaré, puedo identificarme mucho con una crítica a un gobierno desinteresado e ineficiente. Sin embargo, la crítica en la película va mucho más centrada a la manera de Japón en particular de responder a las situaciones. El choque cultural reside en que se critica a la respuesta lenta de Japón, y su actuar basado en protocolos que, en lugar de agilizar respuestas ante catástrofes, solo ralentizan su accionar. Ese es un tipo de ineficiencia completamente distinto al de mi país, por poner un ejemplo.
La crítica en Shin Godzilla es brutal, tenaz, explícita y contundente, pero solo si se aplica sobre el gobierno de esa nación. Lo que ayuda a la película de Shin Godzilla a ser más universal, es el propio Godzilla. Quizá no como personaje, pero sí como situación. Buscando referencias y puntos de vista para contrastar, me encontré con un artículo en el sitio ramonacultural.com, en el que el titular pregunta si este Godzilla podía simbolizar una pandemia. Me pareció curiosa la comparativa, y aunque el artículo no profundiza en el tema, me di cuenta de que esa premisa tenía más sentido entre más la pensaba. Después de todo, fue una situación de desastre que todos sufrimos por la respuesta lenta de los gobiernos. Ese es solo un ejemplo de cómo se puede entender la película, pero no el único desde luego. Aunque no lo parezca, el filme original no padece de este choque cultural. De hecho, es una película sorprendentemente neutra considerando el tema que se trataba. Y si bien quizá el horror atómico también es una premisa que ya no está tan presente en nuestra sociedad, hay una escena en la película que la vuelve la cinta más contundente no solo de esta comparativa, sino de la saga entera en mi opinión. Luego del ataque a Tokio, una escena ya de por sí difícil de ver, Godzilla regresa al océano dejando destrucción tras de sí. La escena cambia a un hospital abarrotado hasta sus cimientos de pacientes. Gente para la que ya no hay recursos se mezcla con personas convirtiéndose en cadáveres de un momento a otro. Sin tan siquiera contar con la dignidad de perecer entre sus seres amados, yacen arrumbados inundando los pasillos. Cuerpos cubiertos en vendajes de aquellos desafortunados que sobrevivieron al primer ataque. Infantes envenenados de radiación hasta la médula, ignorantes de haber sido despojados de un futuro. Niños presenciando la vida escapando del cuerpo de sus padres. Esta escena carece inteligentemente de elementos visibles de ficción, y se siente aterradoramente real. Es de hecho, la única escena que probablemente fue peor en la vida real que en la película. Nuestros personajes buscan compensar al Dr. Serizawa, quien podría tener un invento que acabe con el monstruo finalmente. Serizawa, consciente del riesgo de poner nuevamente este tipo de poder en manos humanas, se niega hasta caer en desesperación, pues está también al tanto del desastre en su país. Y en la más absoluta desesperanza, una transmisión comienza a emitirse desde el televisor. Un coro de voces inocentes comienzan a cantar, como medida desesperada para curar lo que queda de los espíritus rotos de la gente. Una canción que reza con un pesar lúgubre, y ruega por piedad, suplicando por el retorno de la paz, y tratando casi en vano de mirar a un mañana que contenga, aunque sea una pizca de esperanza. Todo aquello que el mundo del entretenimiento ignora para seguir vendiendo y reclutando, Godzilla lo denunció hace 70 años, hablando de la guerra como lo que realmente es. El fracaso definitivo de la raza humana. Este segmento de la cinta es potentísimo, pues aunque sabemos que se trata de Japón, la cultura del país está mayormente ausente durante la misma. Con lo que al final, salvo por los pocos elementos que tienen que ver con la radiación, podría tratarse de cualquier grupo de sobrevivientes de cualquier conflicto bélico, lo que la vuelve completamente atemporal y neutra en nacionalismo. Han pasado casi 3 años ya desde que un nuevo conflicto se suscitó en el mundo real, y reflexionar que la realidad es incluso peor que lo visto en pantalla es un pensamiento horripilante. Godzilla Minus One, si bien tiene algunas tesis que considero son menos identificables que otras, las que sí conectan con la audiencia lo hacen de manera tan personal que la considero merecedora de un punto extra. Aunque considero que Shin Godzilla es interesante por las maneras tan distintas en las que podemos pensar su tesis, creo que los mensajes que trata de comunicar son demasiado específicos para establecer una conexión íntima con la mayoría de su audiencia. Por lo que aunque su crítica a su gobierno está muy trabajada, finalmente decidí que no podía optar por el punto extra. Creo que la película original se merece este punto porque logró declarar su tesis de manera tan contundente que logró permanecer en el tiempo durante al menos 70 años. Y su mensaje, desgraciadamente, no ha envejecido un solo segundo. Por lo que considero que es la cinta que mejor ha logrado transmitir todas las ideas que plantea, y eso que recorté muchísimo guión sobre lo que quería hablar. Punto número 7. El final. Finalmente, veremos cómo es que las cintas terminan, la manera en la que cierran sus tesis y cómo hacen sentir al espectador una vez llegan los créditos. Creo que todos somos conscientes de lo divisivo que es el final de Minus One. No es tan polarizante como el final de Evangelion, pero definitivamente hay una discusión al respecto. Específicamente, sobre si Noriko debió o no sobrevivir al ataque de Ginza.
Personalmente yo creo que sí. Entiendo que tendría más sentido a nivel argumental que el aliento atómico de Godzilla hubiese acabado con ella, pero hay otro aspecto que debemos considerar. Sin demeritar la proeza de un argumento bien estructurado, las películas deben trabajar antes que nada a favor de su tesis. Si no tiene sentido para lo que el autor trata de comunicar, da igual que tenga más sentido de cara al guión. Por supuesto, se supone que ambas cosas trabajen juntas en lugar de chocar frontalmente entre sí, pero en este caso en particular la película tiene un tono más bien positivista y de superación. Por eso creo que al final de cuentas, tiene más sentido que Noriko se mantuviera con vida, pues va en consonante al discurso central y ayuda a que el filme sea más redondo a nivel de discurso. Además, personalmente me siento más cómodo con este final. Shikishima se merecía un final feliz, y esta es una obra de ficción con un dinosaurio radioactivo gigante, así que no me molesta ceder un poco más de mi suspensión de incredulidad si tiene sentido para lo que el filme nos quiere decir. De esto podemos sacar dos cosas. Una, que el final de Minus One está bien así, y dos, que Coraline sí salió de la dimensión de la bruja y todo está bien al final. Piénsenlo, porque el autor lo querría de otra manera, para crear teorías en redes sociales a costa de destrozar su propia tesis. Ridículo. Eso sí, no hay mucho que decir del resto del elenco. Los únicos personajes ajenos al protagonista que sufrieron un cambio notable son la vecina Sumiko y el ingeniero Tachibana, que perdonaron finalmente a Shikishima, pero de los demás apenas nada se puede decir. El final de Shin Godzilla es curiosamente bastante optimista también. Gracias a las acciones de Rando y sus compañeros, las relaciones internacionales están intactas, el desastre provocado por Godzilla se detuvo justo antes de empeorar, y el gobierno sufrirá un cambio para bien. Entendemos que con el eventual posicionamiento de Rando en puestos de liderazgo cada vez más importantes. Puede que necesite ver la cinta otro par de veces para descubrir más, pero siento que algo negativo es que no hubo ningún tipo de cambio en ningún personaje al final. Rando probó que era un líder capaz, pero él ya era capaz antes de que todo esto sucediera. De hecho, mucho del desastre pudo haberse evitado de haberlo escuchado antes. Quizá por eso, aunque cierra bien todas las tesis de la cinta, es el que menos emociones me provoca finalmente. El final del 54 es muy explícito en lo que quiere decir. El Dr. Serizawa, habiendo destruido toda su investigación previamente, da su vida haciendo el único uso práctico del destructor de oxígeno para asegurarse de que nadie pueda obtener información del mismo después. Y el Dr. Yamane hace una última reflexión sobre que, si bien finalmente este Godzilla ya no existe, otro bien podría surgir después si la raza humana no aprende de sus errores. Al mismo tiempo, las constantes interrogantes de las que hablé antes dejan pensando al espectador si esto hubiera podido evitarse de alguna manera de haberse elegido otro rumbo de acciones. El final de Godzilla del 54 está inundado de un silencio fúnebre. Un final al que en realidad no podemos llamar feliz de ninguna manera. Simplemente el malestar se detuvo, pero las cosas en Japón siguen tan mal como lo vimos antes. Me recuerda lejanamente al final de Wall-E, en un sentido en el que son difíciles de ver, pues en el fondo sabes que las cosas no solo no han mejorado, sino que están peor que nunca. Godzilla Minus One gana un punto extra por tener un final emocional con el que es fácil sentirse contento y satisfecho, pero pierde la victoria del round porque se desconecta un poco del resto de sus tesis y pudo plantear de manera un poco más coherente el regreso de Noriko. Si bien todas las tesis que plantea Shin Godzilla son cerradas tal y como se espera de un guión redondo, la falta de compromiso emocional de audiencia hacia sus personajes la impide de sentirse como un cierre satisfactorio. Por lo que considero que no debe tener un punto, pues para cualquier espectador que la vea una sola vez, podrían no sentirse como un logro realmente. Creo que los mensajes de la cinta original la hacen llevarse los 2 puntos de este apartado también, pues no solo sigue invitando a la reflexión, sino que evita ser condescendiente con la audiencia al no suavizar su tesis de ninguna manera. Muy bien, el momento ha llegado, y ahora vamos a sumar los puntos que cada película consiguió acumular. Minus One consiguió arrebatar la victoria en música y calidad de película como tal, así como obtener un punto extra por sus personajes, un punto extra por su uso de Godzilla, otro punto extra por su crítica social, y un último punto extra por su final, sumando un total de 6 puntos.
Shin Godzilla gana un punto extra en música, y vence en las categorías de originalidad obteniendo un punto, y ganando otro par de puntos por su excelente uso de Godzilla como elemento narrativo, sumando 4 puntos. Gojira de 1954 obtiene un punto extra por originalidad, un punto extra por su uso de Godzilla, un punto por su utilización de personajes, 2 puntos por su crítica social y otros 2 puntos por su final, sumando un total de 7 puntos. De manera que el podio queda de la siguiente manera. Shin Godzilla obtiene la medalla de bronce por la profundidad de sus elementos visuales y su increíble capacidad de reinvención. Godzilla Minus One se coloca como nuestra medallista de plata por su solidez como cinta y el arco de su protagonista. Y la primera película de la saga se corona invicta como la mejor cinta del personaje, por la crudeza de su crítica, uso conjunto de Godzilla y sus personajes humanos, y su contundente final. Por lo que, al menos si me preguntan a mí, considero que la primera cinta no ha sido superada en su conjunto. Eso sí, no está arrebatando la victoria porque sea la que lo inició todo ni ninguna de esas tonterías. Si está aquí, es porque se lo merece. Aunque por supuesto, como todo lo que se ha visto en el video, esta es solo mi opinión, y me encantaría escuchar lo que más personas tienen que decir. Aún así, me gustaría que no se considerase a este video como un repaso de las áreas en las que estas cintas tienen carencias, sino como una galería de sus increíbles logros. Godzilla es un fenómeno cultural fascinante de ver, presenciar y analizar. Es increíble que algo que empezó como la encarnación de uno de los puntos más bajos en la historia de la moral humana, este mismo año le haya hecho un suplex a King Kong. Pero la magia y la identidad de la saga reside justamente en que ha encontrado versatilidad para ser de todo. A lo largo de 70 años, ha evolucionado junto con nosotros para ser y hacer lo que necesitemos de él, pasando de un recordatorio constante de nuestros más atroces pecados, a ser una oda a nuestras más grandes virtudes. Una carta de honestidad en reconocimiento a nuestros errores, y al mismo tiempo una medalla a nuestro inquebrantable espíritu. La personificación de lo multifacético de nuestra propia naturaleza, y de qué tan tontamente juguetones o seriamente reflexivos podemos llegar a ser como especie. Se trata esencialmente de un reflejo de la propia raza humana, y es por eso que jamás dejará de resultar fascinante. Ya que últimamente, cuando hablamos de Godzilla, en el fondo estamos hablando de nosotros mismos. Espero que hayan disfrutado este contenido. Encontrarán toda la música utilizada en el video con sus respectivas marcas de tiempo en los créditos a continuación. Nos vemos en el próximo video, que con suerte no tardará otros 6 meses en hacerse. Hasta la próxima, camaradas.